Programa de energía, o lo que es para mí el burlete. O sea, el burlete para mí es lo que el cambio climático está solucionado si usas burlete. Yo quiero saber lo que es un burlete, porque... El burlete es lo de la goma esa que pones en las ventanas. ¡Ah! Eso, o sea, una casa que hace un frío que flipas, la mía, le metí burlete y gracias a eso estoy vivo aquí. Hoy hablaremos de energía, en todo lo que pasará. En todo lo que pasará, a ver qué pasa con el coche eléctrico, con el hidrógeno, que tampoco sabemos muy bien lo que es el hidrógeno. El verde. El verde. No, Tiene muchos colores. Yo no sabía que había otro. Con Marten Betzelar, CEO de Moeve. Que vamos, el boss. Y Cristina Monge, experta en transición ecológica. Las personas que más saben sobre el tema. Tenemos un montón de preguntas, así que vamos a ver el capítulo. Encantada de que estés aquí. Sí, encantado de estar aquí. ¿Te gusta el sitio, Como el plató? para no invitarte, Marten, eres el boss, o sea, no te podíamos no invitar. Mi primera vez aquí, pero De muchas más, vendrán más seguro. Yo tengo colegas sociólogos que dicen que una de las mejores maneras de conocer una sociedad no es como solemos hacer, a ver quién vota quién o esas cosas, ¿no? Sino que es poner un mapa que diga quién y cómo produce electricidad, concretamente electricidad, y quién y cómo la consume, ¿no? Y tienes allí un mapa súper claro de cómo una sociedad funciona. sí, la energía toca todo, ¿no? Todo, todo. La política, la economía. Pero, por ejemplo, para que la gente lo entienda, ¿este vaso de agua podría convertirse en hidrógeno? Sí, Claro. fácilmente. ¿Cómo? Tú lo has hecho Claro. en la escuela. Tengo mi opinión, pero tampoco soy presidente de España todavía. Todavía, porque tenemos encantado y enamorado de la comida española. Buah, O sea sí. que Sería súper gracioso. Pedro en plan de, oye, tiembla. Marten, Es presidente del año que viene. Necesitas Necesito cosas. pasaporte español, ¿no? necesitas un pasaporte español, pero no te preocupes que podemos arreglarlo. Si hay una cosa sin la que no va a haber futuro, es la energía. Ya, estábamos hablando antes que todos los temas que hemos hecho dependen de la energía, que sea, por supuesto, que tiene que haber, ¿no? Y baranda para todos, y luego, Totalmente. bueno, Y va a sufrir una transformación, está sufriendo ya el sector energético una transformación completa, que seguramente lo que traerá es que dentro de 2 décadas consumamos energía de forma completamente distinta a la que la consumimos hoy. Y para ello, pues hoy tenemos a 2 personas que saben mucho de lo que va a venir en el futuro. desde luego. Marten Betzelar, CEO de Moeve. Encantada de que estés aquí. Sí, encantado de estar aquí. ¿Te gusta el sitio, el Como para plató? no invitarte, Marten, eres el boss, o sea, no te podíamos no invitar. Mi primera vez aquí, pero De muchas más, vendrán más seguro. muy contento de estar con vosotros. Gracias, Y Marten. Cristina Monge, politóloga ¿Qué tal? experta en transición ecológica. pues un gusto estar aquí en ese saloncito que nos habéis invitado. Muy bonita la americana, me gusta ¿Has el visto color. este azul eléctrico? Algo Mira, algo para el tiene que tema. decir, algo tiene que decir. No, es azul de mueve, entonces. Azul de mueve, pero eléctrico. Marten solo ve lo de su empresa. Él ya solo ve y dice, mira, azul mueve, azul celeste. Marten, imagino que pilotar este barco en este momento tan crucial y tan importante para el futuro está siendo una tarea compleja. Me han dicho que sales a correr a las 6 de la mañana todos los días, que yo creo que es un poco para oxigenar la mente, ¿no? Con tanto estrés. Es muy ilusionante hacerlo es un momento muy bonito en la vida de la empresa. Un momento donde podemos ser crucial, ¿no? Siempre ha sido una empresa importante en España, fiable, etcétera, pero ahora estamos en una fase en lo que el sistema energético necesita una transformación, entonces un momento muy bonito para liderar una empresa que realmente está transformándose. Un sector muy complicado también el de la energía, ¿no? Bueno, es muy complicado porque técnicamente tiene sus cosas, ¿no? No todo el mundo se atreve a hablar de energía, sí, pero sobre todo ahora mismo es muy complicado por lo que decía Marten ahora, porque está en plena transformación. Estamos viviendo una revolución, ¿verdad? En el mundo de las energías, a todos los niveles, la forma de producir, la forma de consumir también, De transportar. de transportar, tecnología, conciencia social, políticas públicas, Es verdad. inversiones, como que todo en el mundo de la energía se está moviendo. Y es claro, pues eso hace que sea más complicado todavía, Y efectivamente. la energía toca todo, ¿no? Todo, La todo. política, la economía, es como un derecho Ideología, humano. todo, Claro. es verdad. Digamos, la relación entre progreso humano e energía accesible para todos es enorme. Es enorme, sí. Entonces, esta relación, esta correlación
es fuertísimo. Yo tengo colegas sociólogos que dicen que una de las mejores maneras de conocer una sociedad no es como solemos hacer, a ver quién vota quién o esas cosas, ¿no? Sino que es poner un mapa que diga quién y cómo produce electricidad, completamente electricidad, y quién y cómo la consume, ¿no? Y tienes allí un mapa súper claro de cómo una sociedad funciona. Martín, en las sociedades ahora mismo tenemos un gran reto por delante, que es la emergencia climática. Tú como CEO, ¿piensas mucho en esto, en el cambio climático, en las decisiones que tomas? ¿Es un poco la causa profunda Sí, que te mueve? seguro, es la causa profunda de la estrategia y la transformación de la empresa. Es verdad que el cambio climático es algo urgente, ¿no? Que vivimos cada día. Hemos tenido algunos ejemplos de impactos también aquí en España muy desafortunados en Valencia, en los veranos cada vez son más calientes. Tenemos el año más caliente en la historia de la planeta, pero al mismo tiempo probablemente el año más frío que vamos a tener mirando al frente, ¿no? Esto me asusta y la industria tiene que resolverlo. No hay otra industria que va a resolver la crisis climática y la crisis energética que tenemos, es nosotros. Entonces, para mí es un momento clave de responsabilidad, pero también bonito si puedes aportar soluciones y si puedes desarrollar una estrategia que es parte de la solución del problema. Pero muy valiente también, ¿no, Cristina? Atreverse a dar este paso. Sí, y la verdad es que Moeve se ha atrevido a dar el paso. Se atrevió Cepsa hasta el punto de que se ha convertido en Moeve. O sea que efectivamente es una estrategia valiente. No todas las empresas lo están haciendo, aunque peor para ellas, porque es esto de que la mejor manera de adivinar el futuro es crearlo. Sí. ¿No? Entonces, quienes den los primeros pasos y empiecen a definir los mercados, las nuevas formas, las nuevas estrategias, serán los que estarán configurando ese futuro, ¿no? En el caso de Moeve, yo creo que ha sido clave, ahora que no nos oye, ha sido clave el liderazgo de Martin Messler. ¿En serio? Ahora que no está aquí no nos oye. Sí, a Martin le veo especialmente positivo. O sea, Sí, todo lo que dice, vamos, digo, sí, bueno, sí, parece sí. que se va a arreglar. Yo estaba pensando el calor que va a hacer este verano que viene y digo, bueno, Martin lo ve claro, no sé, está tranquilo, le veo bien. Lo va a lograr. Repetir una vez que Dilo otra Importancia vez. del liderazgo, ahora que no nos oye. Pero es importante lo que dices, porque no es algo ideológico, es muy pragmático. Es decir, la oportunidad es en el futuro, no en el pasado. Entonces, crear este futuro, básicamente, Cepsa era una empresa muy fiable que produció energía de alta calidad para sus clientes. Número 2 en España y muy confortable con esta posición. Ahora Cepsa se ha convertido en Moeve que pretenda convertirse en un líder europeo. Es un propósito totalmente distinto. Wow. Un líder europeo en las moléculas verdes, en las soluciones para la transición energética. Es una transformación radical que también tenemos que transformar la cultura. De un número 2 viable de España para un líder en Europa cambia todo. Claro, pero por eso, si ese cambio en una empresa no viene desde arriba, es muy difícil que toda la compañía se alinee. Y en este caso yo creo que por eso decía que ha sido importante el liderazgo de Martin, y aprovecho para dar una enhorabuena, porque es verdad que eso es clave para que todo el conjunto de la compañía se alinee. Imaginaros que la empresa dice queremos ir por aquí, queremos cambiar la estrategia, pero que hay personas claves en la dirección que no lo ven claro y que se resisten. Pues va a ser mucho más complicado, ¿no? Entonces, no solamente es que los inversores y quienes están de alguna forma generando eso decidan cambiar de estrategia, es que tienen que acompañarle el conjunto de la compañía. Y dar el paso que da miedo, ¿no? Y Que voy a cambiarlo todo y voy a... Debe dar un poco de vértigo, ¿eh? Debe dar un poco de Pues ya vértigo. ves, total. Y transformación es trabajo duro, ¿no? Porque necesitas cambiar Todo. los campos regulatorios, trabajando con los gobiernos, las autoridades, cambiar la manera en lo que los consumidores consumen energía, etc. Es más difícil Claro. que simplemente hacer la misma cosa que siempre. Pero una vez que tú lo logras, como primero, tienes un ventaja competitivo importante. Para quienes no conozcan a Martin, llevas 2 años y pico en España, ¿no llega a 3? Tres. Sí. Faltan 2 semanas. Faltan 2 semanas, tres, mira. Entonces 3. Pues 3 años en España. No hablabas español antes de venir aquí Correcto, para sí, liderar Moeve.
y has vivido en 7 países, creo, de los 4 continentes, en Rusia, en Singapur, en Reino Unido. Dubái, Dubái. Ghana y Guau. Brasil. ¿Qué es lo que más te Bueno, Holanda, sorprendió? mi país de origen. Claro, y Holanda, también, tu país de no origen. olvidamos sí. ¿Qué es lo que más te sorprendió cuando te mudas a España? Bien, positivamente calidad de comida. Excelente. ¿Cuál es tu Pero- comida favorita, Marten? Bien, comparado con Holanda, creo que se come bien en España. Sí, sí. em, Holanda hay buen pescado, ¿eh? Yo alguna vez he ido a También, Holanda y hay también. buen pescado, pero... Sí, no, tienen buena comida, pero creo que así aquí la fascinación con la comida es de un orden diferente nivel que distinto. con Holanda. Entonces, lo que me ha sorprendido también positivamente es, digamos, la cohesión social que tiene el país. ¿Oh? Comparado con los países donde he vivido, que hay una solidaridad generacional, pero también, digamos, geográfico, que realmente es algo especial. A veces digo, es una sociedad un poco más vertical, con una integración dentro de la familia, el barrio, la región, etcétera, la comunidad. Solo hay que ver lo de Valencia. Lo que pasa en Valencia es un ejemplo clarísimo. O sea, ¿en qué sitio del mundo va hasta gente de Galicia en coche? O sea, Esta cohesión de la sociedad es algo para mantenerse y que realmente destaca España y me encanta porque la gente cuida uno del otro de una forma distinta en este país. Es una gran ventaja de estar aquí. Sí. O sea, que te esperan unos años largos por aquí. Sí, bien, mi esposo y yo. Sobre todo con este proyecto Hemos tan adoptado ambicioso. España como nuestro segundo país. Hemos comprado casa, entonces estamos aquí. Antes de que empecemos a descifrar ese futuro del sector energético, vamos a ver un vídeo que han preparado los compañeros del Orden Mundial, que ya nos van a avanzar alguna tendencia de lo que va a ser la energía dentro de 2 décadas. Muy bien. ¿Cómo calentaremos nuestros hogares en el futuro? ¿Cómo haremos funcionar nuestras empresas? Cuando en 2040 vayamos a una estación de servicio, ¿qué es lo que repostaremos? Hacer la prospectiva de una transición nunca es sencillo porque sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde queremos ir. Lo que no está muy claro es cómo será el camino y cuánto tiempo nos llevará. Pero alguna idea sí que tenemos. Por las proyecciones que maneja la Agencia Internacional de la Energía, que depende de la OCDE, en el año 2040 estaremos aproximadamente produciendo un 50% de nuestra energía con fuentes renovables, lo cual es muy buen dato. Los más optimistas elevan incluso ese porcentaje de renovable al 60%. Y sobre todo es un salto muy grande respecto al mix actual, a la situación actual, donde las renovables todavía suponen un 15-20% del total. Aquí, por ejemplo, continuar desplegando las capacidades de la energía eólica y la solar van a ser fundamentales, porque en los últimos años se han reducido mucho los costes y eso hace mucho más deseable su instalación, sobre todo en hogares y empresas pequeñas. También va a ser fundamental en ese futuro el primer elemento de la tabla periódica, que es el hidrógeno, porque hoy todavía se encuentra en una fase inicial, pero las perspectivas son bastante buenas. En 2040, el hidrógeno, especialmente el hidrógeno verde, que es el que viene de energías renovables, puede ser una alternativa muy viable como combustible para vehículos y para descarbonizar pues, algunos procesos industriales. Otra tendencia a tener en cuenta es la electrificación, porque a más actividad económica y más población, mayor necesidad de electricidad. Y ojo, también mayor su relevancia, porque en 2040 se estima que el consumo de electricidad en el mundo será de entre un 20 y un 30% superior al actual. Es decir, tendremos que ser más eficientes en nuestra generación, pero luego también ampliar la capacidad generadora de producción. La ventaja de esto es que buena parte de esa nueva potencia instalada será renovable, porque aunque no lo parezca, nuestro mundo se está electrificando. Por ejemplo, en el transporte, que es un sector muy relevante. Por las previsiones de la Fundación ONS, en 2040, cerca del 40% del parque de vehículos de pasajeros será eléctrico. Esos son millones y millones de coches que dejarán de ser de combustión para pasar a ser eléctricos. Y todo ello con el consumo que eso exige. A esto habrá que sumarle, por ejemplo, los intentos de electrificar el transporte pesado. ¿Tendremos en 2040 camiones y barcos cargueros eléctricos? Pues quizás aquí el hidrógeno juega un papel fundamental. Pero
sí que hay una mala noticia en todo esto, y es que con este escenario los pronósticos sobre el cambio climático no son optimistas. Si seguimos al ritmo que hemos tenido los últimos años y que se prevé tener en los próximos, no conseguiremos alcanzar los objetivos para mitigar el calentamiento global, y el punto más aceptado es que en 2040 la temperatura media de nuestro planeta será 2 grados superior a la actual. Por eso hace todavía más urgente conseguir esta transición. Martín, tú una de las primeras cosas que haces cuando llegas a España es recorrerla en coche eléctrico. Sí. ¿Es la movilidad del futuro el coche eléctrico? ¿Dentro de 2 décadas todos los españoles vamos a usar el coche eléctrico? Seguro, sí. Esto es algo que no es incierto. La velocidad de llegar a ese 100% vamos a ver un poco. Siempre que utilizas electricidad renovable para cargar el coche, ya estás en el mundo net zero con tu transporte personal. Entonces, no veo alternativa. Tenemos que organizar la infraestructura de carga en el país, que cuando la primera vez que conducimos por el país era todavía un poco complejo. Había pocos. Teníamos que planificar nuestro viaje en función de los puntos de carga, no Claro. en función de los lugares que queríamos visitar, pero estamos desarrollando nosotros un red de carga súper rápida en España con cobertura amplia, y la industria también está desarrollando esto. Entonces, en algunos años creo que las carreteras van a ser arregladas. Ahora, en las ciudades todavía queda un desafío importante porque hay una densidad de coches auto y no tenemos la infraestructura eléctrica para cargar tantos coches cada día. Entonces, no es totalmente resuelto, pero en Me encanta 15, que seas 20 años, sincero, Marten. Porque yo te iba a decir, ¿qué pasa en las ciudades? Es más difícil, es realmente Es un poco más difícil. difícil. Hablaba antes con Cristina que me decía, no te hagas trampas, que vas a tener un coche eléctrico al final, acabarás Seguro. ahí. ¿Cómo va a ser en las ciudades? No es tan fácil, ¿no? No, porque además tampoco, o sea, el cambio que hay que hacer es un cambio de concepción de movilidad. Es decir, que nadie se piense que vamos a sustituir todos los coches que tenemos de combustión por coches eléctricos. No, esto va de otra cosa, ¿no? Esto va por cambiar el concepto de movilidad. Y entonces en las ciudades hay que apostar mucho más por el transporte público, por ejemplo, el transporte público de calidad, ¿vale? O hay muchas ciudades que están ya inmersas en procesos de peatonalización. En Madrid, en Barcelona, en grandes ciudades es mucho más complicado, pero en ciudades pequeñas y medianas muchos trayectos se pueden hacer perfectamente caminando, en bici, de otra manera distinta, ¿no? El problema lo tenemos en las grandes ciudades, donde efectivamente hay todavía mucho coche y políticas cada vez más tendentes a ir eliminando el coche, por lo menos el coche del centro de las ciudades y, por supuesto, los que más contaminan. Y eso pasa por tener vehículos de recarga, pero pasa también por nuevas formas de movilidad. Por ejemplo, los coches compartidos, los car sharing, que hace unos años nadie sabía lo que eran. Y hoy ahora usa ya todo el en mundo, sí. cualquier ciudad europea tienes 2, 3, 4 ofertas diferentes de car Y sharing, no está mal, sí. que es una buena Sí. opción. Hay que ajustar también algunos temas logísticos todavía, ¿eh? Cargadores, disponibilidad de vehículos, todavía queda un poquito por afinar, pero la cosa tiene que ir por ahí y cambiar la manera que entendemos de coches ejercer la movilidad. autonómicos también es un cambio También. muy importante, que no va a llegar en los próximos 2, 3 años, pero en 10, 15 seguramente. Si ahora pagas X por un taxi sin conductor, el precio baja. El coste más importante de un taxi es el labor, no es la máquina. Una vez que tienes coches autónomos, mucho transporte en la ciudad va a ser por taxi autonómico de muy bajo coste. Estamos hablando de coches, ¿no? Pero es verdad que los aviones o el transporte pesado también contaminan mucho. A mí me gustaría preguntaros, se habla mucho de los biocombustibles, pero la gente no acaba de entender muy bien qué implican y qué suponen. ¿Cómo pueden afectar al transporte pesado? ¿Cómo se pueden utilizar para que los aviones, por ejemplo, Marten, Sí. contaminen menos? Sí, es importante, como ha dicho nuestro colega en el vídeo, hay que electrificar Todo lo que se pueda. todo lo que se pueda, porque electricidad es la manera más fácil de consumir energía y es más fácil descarbonizar. Ahora un 50% del uso de energía no es electrificable. Son aviones, barcos, camiones pesados, industria, etc. Estos usos de energía necesitan una molécula. En el mundo de las moléculas
Hay dos tipos de moléculas verdes. Hay los biocombustibles, y hay los combustibles sintéticos, hidrógeno, metano, etc. Ahora, los biocombustibles, en mi visión del futuro, se van a dedicar principalmente al sector de aviación. SAF, Sustainable Aviation Fuel. ¿Por qué esto? Porque el sector de aviación tiene pocas alternativas. Es un avión que utiliza hidrógeno no existe hoy. Es muy complicado. Por 15, 20 años, por lo menos. Y no tiene otras alternativas. Batería no tiene la energía para conducir un avión de larga distancia. Entonces, el sector de aviación va a consumir los biocombustibles. Y desafortunadamente, el mundo de biocombustibles es limitado por el suministro de materia prima. Porque para que un biocombustible sea realmente sostenible, tiene que utilizar materia prima reciclada. Porque si no, no es circular. Para convertir el hidrógeno verde en amoníaco verde, metanol verde, en e-SAF, hay muchas maneras de crear combustibles. Y por esto el hidrógeno verde es tan importante, porque es la única otra molécula sostenible. Y hay todavía, de 50% de las moléculas, biocombustibles van a cubrir 10, el otro 40 es el papel de hidrógeno. Pero, por ejemplo, para que la gente lo entienda, ¿este vaso de agua podría convertirse en hidrógeno? Sí, Claro. fácilmente. ¿Cómo? Tú lo has hecho Claro. en la escuela. Exacto. En el colegio. Es una de las cosas básicas en las clases de química, porque solamente necesitas electricidad para separar agua y oxígeno. Entonces, H de la O. La todo el H mundo del lo ha hecho hidrógeno. en colegio. Con electricidad, sí, con agua. Siempre que utilizas energía renovable para separar los dos, Claro. tienes hidrógeno verde. Después, este hidrógeno verde se puede utilizar directamente para la industria o puede convertirse en una molécula sintética, que es amoníaco, metanol, e-SAF, etcétera, etcétera. Parece de película que la solución de todo sea el agua, que es lo que más hay, ¿no? O sea, es como parece que es un guión gigante de una película, en plan de, y al final nos salvó el agua, que era lo que más había, qué suerte. Pero no es el agua, es la manera como tú separas el H del hidrógeno Sí, de la O del sí, oxígeno. sí. Porque si tú lo separas con la electricidad que procede del carbón, entonces no es hidrógeno verde. Cristina, por recapitular, nos vamos a mover dentro de 2 décadas con coche eléctrico. Ujú. Los biocombustibles van a ser muy importantes para la aviación y para el transporte pesado. Pero a mí me gustaría preguntarte cómo nos vamos a calentar en casa, porque la Unión Europea está diciendo que para 2040 va a dejar de subvencionar las calderas Ujú. de gas natural. Claro, ¿Cómo ¿cómo lo vamos a hacemos, calentar no? en nuestras casas? ¿Cómo lo Sí, ¿qué hacemos? Mira, vamos a hacer? esto que dices es clave porque estamos metiendo mucha energía, nunca mejor dicho, en electrificar sobre todo la oferta, ¿no? O sea, que haya cada vez más oferta de electricidad, pero no tanto en la demanda. Y tiene que casar la oferta con la demanda. Entonces, en el caso de los edificios, que dices muy bien, hay muchas claves. Primero, los edificios tienen que consumir cada vez menos energía y hacer cada vez menos emisión de CO2. En ese sentido, es muy importante apostar, y se está haciendo, por políticas de rehabilitación de barrios enteros, de edificios y de viviendas a todos los niveles. Cuanto más grande es la escala, más eficiente es. Es decir, es mucho más eficiente rehabilitar en clave de eficiencia energética toda una manzana, por ejemplo, ¿no? O un barrio, mucho más que una sola casa. Pero bueno, se puede hacer a todos los niveles. Eso implica algunas veces poner envolventes. Yo tengo un amigo arquitecto especialista en estas cosas, Juan Rubio, que siempre dice, ¿qué es eso de poner una envolvente a un edificio? Ponerle un abrigo. Pues efectivamente, tú coges un edificio, le pones un abrigo y entonces hace que sea mucho más eficiente desde el punto de vista energético. Vas a perder menos energía, vas a consumir menos, vas a ser más barato, vas a emitir menos CO2, etcétera, etcétera. Como un invernadero. Claro. Yo estoy enamorado de la idea de hacerle un invernadero a mi casa por encima, ¿eh? Sí, pues por ahí, No, que efectivamente. lo vi en una familia que lo hizo en un programa de la 2 y me Tal flipó. cual. Pero básicamente verdad. es aislar mejor la vivienda. Esa es la mejor, la ¿no? vivienda, hay que cambiar ventanas, poner sistemas de electricidad más eficientes. El Y burlete. luego, el burlete, Desde aquí el tengo que burlete de decir toda la que vida. nos cuentan muchas milongas. Soy Dios del burlete. Tengo ventanas con triple burlete.
Pues el burlete de toda la vida es absolutamente clave, Funciona un montón. Y luego, hombre, hay muchos sistemas ya, hay mucho desarrollo tecnológico que hace que todo se pueda ser mucho más eficiente. O sea, no solamente cambiar la bombilla por LEDs, que quiero pensar que casi todo el mundo lo tenemos ya, ¿no? Sí. Sino las cocinas y, por supuesto, la calefacción que decías, bombas de calor. Sí. Son clave, bombas de calor con electricidad, aerotermias. Por cierto, que estas cosas de la aerotermia hace 5 años nos parecía ciencia ficción. Sí. Y hoy están Hay mucha gente que tiene, sí. incorporadas. Sí. Entonces, es que todo Sí. esto va muy rápido. Y el burlete, Incluso con El burlete. biomasa, con La nuclear y el burlete está aquí. En aquellos sitios donde sea posible, sí, efectivamente. No es O sea, posible en bombas todos de los calor sitios. con biomasa. Hay sitios donde puede Bombas ser de calor, posible, pero las bombas de normalmente calor con son electricidad con renovable. electricidad. Eso Normalmente se hacen las bombas de calor con electricidad renovable y ahí Eso. la calefacción es totalmente sostenible. Tengo un amigo en Japón que todas las casas tienen bomba de calor en Japón. Yo no lo sabía y todo el mundo no controla otro tipo de calefacción. En Alemania tenía una regla que ahora está suspendido, pero que todas las nuevas casas solamente con bomba de calor. En Holanda es la regla. Nueva casa, ¿también? bomba de No calor, sabía. no hay opción. Y tenemos que cambiar las viviendas existentes para eso. Una otra opción es utilizar biometano, que también es sostenible, pero biometano mejor mantenerlo para la industria, porque la industria a menudo no tiene la opción de utilizar electricidad. Entonces, calefacción, bomba de calor y electricidad. Y aire acondicionado también. Bomba de calor y frío. Y frío, claro. Claro. Sí. Porque van juntas. Claro. Sí. Claro. Es el aire Es acondicionado el por mismo la día calor, que tiene todo ese, con calor. claro. Pero mira, hay que combinar lo antiguo con lo nuevo. O sea, Claro. yo soy partidaria del burlete y la aerotermia. Las dos mira, cosas sí, a la vez. sí. Pero de verdad que las casas españolas muchas no están aisladas. En Valencia y todo el Mediterráneo la gente no aísla las La casas. gran mayoría. Un día lo descubres y bueno, mi padre Cambia trajo mucho. el burlete y nos quedamos todos en plan de, que ya no hace frío. Pero es Exacto. importante hacerlo porque la única desventaja de un bomba de calor es que no produce tanto calor, ¿no? Claro. Necesitas aislar la casa Esa es la movida. para tener confort. Ahora soy un friki de aislar la casa, os lo digo Pero de bueno, verdad. por ejemplo, los sistemas de aerotermia, en sus diferentes versiones, que hay algunos que van en radiador, otros que van con hilo radiante por el suelo, etcétera, Sí, no así tienen es. ya ese problema. Depende también del tipo de casa. La puerta Es lo de la mismo, calle, un el burlete de apartamentito. puerta ese de suelo, os lo recomiendo. Os lo recomiendo. ¿Se lo vendas también o no? No, bueno, Porque parece que lo vendo, pero te juro. Sí. Pero No, es es que que una empresa... Yo soy cómico, yo solo voy con la verdad por delante. Yo tengo en mi casa un burlete de burlete. suelo gordo Vendedor de boleto. y tengo una amiga en el pueblo, una señora que los hace como de tela gordos, que lo enganchas. Bueno, eso es gloria. Me ha ahorrado tanta calefacción con eso. Cristina Marten, según el Ministerio de Transición Ecológica, para 2030 vamos a tener que reducir las emisiones un 42%. Yo creo que ahora vamos por el 25%. A mí me gustaría preguntaros a los dos, siendo un tema tan crucial para el futuro como es la emergencia climática, ¿no tendría sentido plantear un pacto de Estado? Claro, totalmente. Bueno, un tema tan ¿Por qué crucial no se hace? para el futuro y para el presente, ¿eh? O sea, estamos viendo ya las consecuencias del cambio climático. Entonces, ¿haría falta un pacto de Estado? Sería muy deseable. No se hace, pero dejadme tener un punto optimista, desde el punto de vista también de la política. Es verdad que no se hace, pero también es verdad que hay muy pocos que se opongan a que se haga. La cuestión muchas veces es la diferencia. Fijaros, por ejemplo, lo que ha pasado con Madrid Central. Al final. Se pone en marcha Madrid Central, hay una polémica tremenda para retirar coches contaminantes del centro de la ciudad, hay un cambio de gobierno, se dice que se echa abajo Madrid Central, pero al final se tiene que poner en marcha un programa que acaba siendo muy parecido a Madrid Central, incluso en algunos aspectos ampliando más las zonas. ¿Por qué? Porque si no la Unión Europea te iba a hundir a multas, claro. Básicamente. Es decir, el futuro está claro por dónde va. Lo importante, la diferencia muchas veces es quién ralentiza o quién acelera. Pero tanto como cuestionar cada vez. Pero sería muy positivo tener un pacto de Estado porque Sí, claro. este tema requiere una estabilidad de regulación que no hemos tenido ni aquí ni en Europa. Y una previsibilidad de la demanda, de las tecnologías, etcétera, que un impacto de Estado podría crear. Y sí hay diferencias entre los partidos políticos, pero aquí en España las diferencias son más pequeñas que los solapos. Sí. Diría, en un país como, no sé, Estados Unidos,
Las diferencias son tan grandes que no hay posibilidad de pacto de Estado. Pero aquí, si tú ves las solapas ideológicas en el tema de energía y transición energética, ya tienes un pacto de Estado casi. Y sería muy positivo también para mandar un mensaje para todos los españoles que esto es tan importante que olvidamos de las diferencias y vamos a crear el futuro del país juntos. Que creo que para mí mandaría un mensaje Que extremadamente nunca debería ser un positivo. tema de izquierdas o de derechas. Bueno, a ver, una cosa. Hay una cosa que se llama el Pacto Verde Europeo, que no es un pacto de Estado, pero se le parece. Es decir, es un gran acuerdo, que por cierto lo anunció aquí von der Leyen en la COP que estuvimos aquí en Madrid, ¿os acordáis? En diciembre del 19. Sí. Bueno, pues la presidenta von der Leyen acababa de ser elegida, no sé si te acuerdas, Martín, no Sí. llegaba a un mes, era mes. muy reciente, un mes. Y vino aquí, ¿te acuerdas?, a Madrid, a anunciar el Pacto Verde Europeo y dijo, esto no es el modelo energético de Europa, ni es la política ambiental de Europa, esto es el modelo de desarrollo europeo. Sí. ¿Vale? Y esto es a nivel europeo lo que sería un pacto de Estado, ¿no? Y lo que Entonces- es interesante que ha sido diseñado en el anterior Comisión Europea. Después hemos tenido las elecciones y hemos visto un cambio importante digamos, el Parlamento Europeo. Pero la nueva Comisión sigue con el Pacto Verde 100%. No ha cambiado nada son enfocados en implementarlo. Entonces, quiero decir, ¿hay un Pacto de Estado a nivel europeo? Claro. ¿Sería positivo tener uno aquí? Absolutamente. Me encantaría apoyar en crear esto. Decía antes Martín que en Estados Unidos sería más complicado, ¿no? Hacer un pacto de Estado. Yo te tengo que preguntar por Trump y por qué, o si crees que ahora es más importante que nunca que Europa sea independiente energéticamente tras la victoria de Trump en Estados Unidos. Bien, la importancia de autonomía energética ha sido subrayado mucho en la crisis de Ucrania, ¿no? Los Estados Unidos, creo que sí, un cambio a Trump puede convertir la relación en un poco más transaccional, ¿no? Entonces, todavía más importante que arreglamos nuestra casa y cuidamos de nuestra energía europeo o importado, pero sob control europeo. Pero no veo un gran riesgo que los Estados Unidos van a cortar el suministro de energía a Europa. Para mí esto sería una gran sorpresa. Pero animo a todos los europeos. Tenemos aquí en España tenemos una gran oportunidad de convertirnos en el Medio Oriente de hidrógeno verde en nuestra zona. El hidrógeno, que es tan importante para la transición energética, aquí se produce más barato que en cualquier país en Europa. Tenemos energía solar, energía eólica y tenemos espacio para hacer parques grandes. Y tenemos la tecnología, tenemos gente cualificada para construir las plantas, etc. Entonces, la oportunidad de hidrógeno verde en España no solamente es en descarbonizar el país, que es muy, muy importante, pero también en apoyar el resto de Europa y convertir al país sobre tiempo en un exportador de energía, que es económicamente y políticamente muy interesante. Entonces, esta oportunidad que tiene España y que tiene Portugal, no hay otros países europeos que tienen esa oportunidad y tenemos que disfrutarlo. Y ese también es un debate, ¿no? Si queremos ser exportadores de energía o quedarnos esa energía para producir nosotros Sí, productos. es un debate, pero que no debe ser un debate. Ajá. Porque tenemos... Porque Obviamente tenemos que intentar reindustrializar España. Claro. Atraer las industrias para aquí, crear empleo, etcétera, tecnología, claro. todo muy bien. Pero dos puntos. Para hacerlo necesitamos escala de producción de hidrógeno verde, pero porque esto se hace barato solamente cuando tú lo haces en escala. Y para crear esa escala tenemos que sí consumir aquí, pero también exportar. Y sobre tiempo, la oportunidad de producir hidrógeno verde, la cantidad potencial de producción aquí es mucho más grande
que también una España reindustrializada va a necesitar. Entonces podemos reindustrializar España como queremos soñar, y creo que es una oportunidad real, y también exportar. Ya que vamos a ser campeones en hidrógeno verde, para que la gente lo entienda, ¿qué otras aplicaciones puede tener el hidrógeno verde como fuente energética? Así, cotidianas. Es uno de los, como he dicho, primero electrificar. Es un vector. Pero una vez que todo esté electrificado que pueda, hidrógeno verde es la molécula más ágil que existe en el mundo. Tú puedes utilizarlo directamente para un proceso industrial o para convertirlo en productos útiles como fertilizantes, etc. Pero también puedes convertirlo en metano, que puedes convertir en kerosina, en gasolina, en diésel, en productos que conocemos como fósiles, pero sintéticos. Entonces es una molécula muy ágil, que España debe convertirse en el país que más sabe de esta tecnología, que más aplica esta tecnología, que sea un vantaje competitiva, no solamente dentro de Europa, pero en el mundo. Para eso hay que invertir mucho dinero, hay que seguir desarrollando tecnología, hay que afinar cosas que todavía necesitan mucho trabajo, mucho conocimiento. Entonces es importante hacer las inversiones ahora para efectivamente posicionarnos en el futuro como campeones. Y cambiar, hacer que las universidades se enfoquen en esta oportunidad, las empresas, que desarrollamos tecnología del futuro, etc. Pero que también hacemos las fábricas de hidrógeno ya, porque tenemos la oportunidad en el país, estamos nosotros, pero también otras empresas con muchas ganas de empezar. El otro día que hablamos de inteligencia artificial, uno de nuestros invitados me dijo que España podía ser el hub más grande del mundo de inteligencia artificial si tuviese energía tan barata, que conocía gente que estaba deseando invertir en España en servidores, en máquinas y en auténticas plantas dedicadas a eso, si tuviéramos hidrógeno verde como se proyecta. Es posible, pero también la oportunidad de energía renovable en España es enorme, pero tiene fin. Claro, es al finita. final no podemos poner parques eólicos por todo Claro. España, o parques solares. Entonces, tenemos que ver, al final es algo que el gobierno tiene que decidir, ¿cuál sector tiene más valor añadido? ¿Los data centers? O industria. La industria. Y bien, tengo mi opinión, pero tampoco soy presidente de España todavía. Todavía, porque te vemos encantado y enamorado de la comida española. Buah, O sea sí. que Sería súper gracioso. Pedro En plan de, oye, tiembla. Marten Es presidente del año que viene. Necesitas Necesito cosas. pasaporte español, ¿no? necesitas un pasaporte español, pero no te preocupes que podemos arreglarlo. Porque si se hace con los futbolistas, se puede hacer con... ¿Cómo viene el futuro de interesante? Antes de terminar, queremos haceros el cuestionario de preguntas fáciles y rápidas. fáciles. A ver si Empieza es verdad. Marten. Yo los fáciles, Tú primero. Cristina las rápidas. Marten, mojándote, ¿no? ¿Cuál va a ser, crees tú, la energía predominante dentro de 2 décadas? Electricidad. Directo, ¿eh? Totalmente. Mira que me están dando ¿Quieres vueltas. justificar la respuesta? Era fácil, ¿eh? Esa era Y fácil. interesantemente, mi empresa Ya es sé. molécula sobre electricidad, pero es electricidad. Vale. Esa era fácil. A ver, la rápida. Cristina, ¿la transición ecológica tiene un final? La transición ecológica es un proceso, pero es un proceso que estamos empezando además a caminar ya, ¿eh? No es algo que vaya a empezar en el futuro. La transición ecológica ha empezado y estamos caminando ese proceso. Marten, ¿hay algo mejor que el coche eléctrico? Qué fácil, ¿eh? La happy hour en un bar debajo de mi casa. El paseo. Crea mucha Coger el energía en transporte el barrio. público. No, un tren, ¿Ah? un ave. Eléctrico. Sí, porque no Claro. tienes que conducir, Claro. tienes un bar, tienes, Súper rápido. tienes con otra gente. Sostenible también. Sostenible, más verdad. social, sí. Sí. Te recuerdo que vendes cargadores, ¿eh? Pero sí, es verdad. Cristina, ¿qué es lo más duro de tu papel como asesora, ¿no?, de empresas? Lo más duro.
Es que yo creo que no hay nada duro. Porque cuando a mí una empresa me pide ayuda para ver cómo puede incorporarse al ámbito de la sostenibilidad, es que ya ha decidido que quiere hacerlo. Claro. Porque si no, no me llaman. Así de sencillo. Claro, cuando alguien va al psicólogo ya está en el te hacen camino, caso claro. siempre, te hacen caso Hay siempre. veces que sí que me llaman, pero como yo les paso un test como este o peor, de a ver si es verdad, si no me lo creo, Sí, pues directamente en plan de, no ¿podéis no dejar trabajo. de quemar aceite en ese agujero que tenéis ahí en el Claro, jardín? Pero no te Entonces, encuentras eso igual no es luego duro. resistencias de alguna forma. ¿Sabes qué pasa, Eva? Yo parto de una priori y es que estamos haciendo una auténtica revolución y esto es muy difícil. Ya. Entonces, claro que hay resistencias. ¿Cómo no las va a haber? Pero ¿sabéis lo que supone cambiar solamente la parte del modelo energético? Y el modelo energético es una parte muy importante, pero no es la única, de la transición ecológica. Si queréis hablamos de agua, si queréis hablamos de agricultura, si queréis hablamos de modelo de ciudad, de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, ¿sabéis lo difícil que es hacer esto? Y por cierto, que yo sepa, igual Martín sabe más, pero que yo sepa es la primera vez que la humanidad hace estas cosas, ¿no? De forma consciente, premeditada, etc. Por lo tanto, es complicadísimo. Entonces yo cuento que va a haber resistencia siempre. ¿Y cómo no? ¿Cómo no va a haberlas? Y otra cosa, también cuento con que hay cosas que van a salir mal y no pasa nada. Lo que es muy importante es que nos demos cuenta que están saliendo mal, retroceder y a otra comida, ¿no? Ya está. Martín, y la parte No, no, más rápido, difícil, Rápido, nada, rápido, sí. la parte más difícil de ser CEO y liderar todo este proceso. Bien, probablemente el más difícil es la responsabilidad que asumes, pero también es al mismo tiempo es el más ilusionante, porque te puedes realmente crear una diferencia grande. No hay nadie para culpar, ¿no? Tú has tomado la decisión de hacerlo y ahora vamos a hacerlo. Tienes la responsabilidad, pero también la ilusión de hacerlo. Y hacerlo con una empresa de 11.000 personas que cada día más creen en esta transformación y que atrae a otra gente, etcétera, creando casi un movimiento, ¿no? Un movimiento imparable. Ya por terminar, para los dos, ¿sois del team frío o del team calor? Ah, de que pasas frío, calor. Bueno, yo tengo calor, siempre tengo calor. Yo soy más del team calor, sí. ¿Prefieres tengo pasar calor? No, al No, yo revés. pienso pasar frío. Ah, pues entonces sí, también, team frío. Team frío. Team frío. ¿Y Martín? ¿Prefieres pasar frío o calor, Martín? Frío. ¿Qué calor? La diferencia es grande, pero Es que calor no Bueno, te es que puedes... es holandés, el calor Martín es un siendo agobio. holandés. ¿Y tú, Eva? Yo prefiero pasar calor, la verdad. Que el calor no puedes escapar. No puedes hacer nada, claro. Bueno, pues Tú no has Por pasado el mucho frío, calor. por el frío te Vente a abrigas. Alicante Es que un soy del día norte en verano, vas a de flipar, España. de verdad. Team frío siempre, o sea, pasar frío... Vamos a ver ahora si os parece otro vídeo también que han preparado el Orden Mundial también sobre los grandes desafíos que plantea la transformación ecológica. El mundo de la energía siempre ha estado lleno de predicciones. Desde las ficciones que nos presentaban mundos retrofuturistas, donde todo funcionaba con energía nuclear, como es el caso de la saga Fallout, a las previsiones que se han hecho durante décadas sobre los efectos del cambio climático. Aunque en esta parte de las predicciones nos vamos a reír de ellas, un poco por exageradas, en el tema que nos toca hoy eso va a ser bueno, créeme. Porque muchas predicciones eran tan fatalistas que no haberlas cumplido es una buena noticia. De hecho, solían pecar de algo que hemos criticado en otro episodio, que es el maltusianismo. Creían que no iba a haber recursos para todos y que millones de personas serían víctimas de la escasez. El famoso y valiosísimo, una cosa no quita la otra, Carl Sagan, planteó en el año 1985 que un posible escenario futuro era, además del calentamiento global, el enfriamiento global. Y eso también era un problema grave. O sea, no era quitarnos un problema de encima. Hasta un premio Nobel, como George Wald, patinó, porque en el año 70 afirmó que en 15 o 30 años, la civilización acabaría si no se tomaban serias medidas para afrontar los retos de la humanidad. Es cierto que la contaminación, entonces no se hablaba de cambio climático, era un problema grave junto con la sobrepoblación, que eso también era un problema percibido, y la guerra nuclear, que en los años 70 hay que reconocer que era un problema bastante real. Y la lista de expertos que han pronosticado calamidades atroces para el ser humano si no se toma una acción inmediata es larga de todo tipo de instituciones. Y esto plantea también un dilema interesante. Hay un
un sesgo que tiende a exagerar las predicciones para alertar y que se busque antes una solución? ¿Deslegitiman la causa final que haya tantas predicciones fallidas? Es algo que se han nutrido mucho, por ejemplo, los escépticos del cambio climático y toda la desinformación que ha habido alrededor de eso. Porque al final la lucha contra la crisis climática, la descarbonización de nuestras economías y la transición hacia modelos más sostenibles también exige de escenarios futuros que podamos asumir, porque si las predicciones nos dicen que todo está perdido, entonces ¿para qué tomamos acción? Martín, Cristina, me gustaría que describieseis y nos dibujaseis cómo veis España o cómo os gustaría ver España dentro de 2 décadas. Si tuvieseis que hacer una descripción del país idílico que os gustaría encontraros. Pues mira, a mí me gustaría tener, y además creo que estamos caminando en ese sentido, un país 100% renovable con un incremento al mismo tiempo de la cohesión social. Es decir, un país 100% renovable que no solamente no nos hace más desiguales, sino que nos genera una sociedad mucho más igualitaria y más cohesionada. Un país líder en la transición energética, donde nacen las nuevas tecnologías, donde está la población totalmente cometido en producir energía limpia, en utilizarlo, exportarlo para que el mundo vea a España como un ejemplo, no solamente como siendo 100% renovable, pero apoyando a los demás en Europa, el resto del mundo, con los modelos, ser un modelo de cómo hacerlo. No me has preguntado a mí, ¿eh? Antonio Castelo. Como un gran burlete que rodease la costa española y que por €1 pudieses calentar o enfriar el país. Martín, te tengo que hacer una pregunta que te hacía antes fuera de cámara, que es ¿quién es la persona que más te ha sorprendido conocer en estos 3 años en España? ¿La has pensado ya? No lo he pensado. ¿Has tenido una hora todavía. de podcast? No lo he pensado. Algún chef, algún chef, a lo ¿Algún mejor. chef? Pedro Sánchez. Algún chef. Bueno, llegamos al final del programa, ¿no? Llegamos al final del programa, todo lo que pasará. Muchísimas gracias a los dos. Siempre damos gracias a Moeve y estando Marten, pues no podemos Mucho no más, hacerlo. mucho más. Pero Claro. te agradezco, Marten, que nos hayas dejado preguntarte lo que nos ha dado la gana y que seas una persona tan sensata. Y muchas gracias, Cristina. Un Muchas gusto, gracias. un placer. Gracias por Un todo. gusto. Todo lo que pasará es un podcast producido por Fibeta Lambda con la colaboración de Moeve. Presentado por Antonio Castelo y Eva Baroja. A la producción ejecutiva Antonio Castelo, Jaime Barreiro y Alberto Chao. Dirección de contenidos y guión Eva Baroja y Cristina García. Dirigido por Carles Cuevas y directora de producción Lola Aguayo. Agradecimientos especiales a Luis Baroja por sus cuadros.